Aleluya. El Señor nos siga bendiciendo y dejamos inmediatamente por aquí a nuestro amado hermano William Soto. Muy buenas noches, amados hermanos. El Señor nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa noche en que podemos congregarnos para adorar a nuestro Dios y oír su gloriosa palabra. Realmente es un privilegio para nosotros podernos congregar con ese propósito y saber que Dios va a responder a nuestro propósito en esta noche. Por lo tanto, vamos a buscar nuestras Biblias. Vamos a buscar en Génesis, capítulo 2, verso 8 en adelante, y Génesis, capítulo 3, verso 22 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Y ahora leemos ahí el verso 15, del verso 15 seguimos ahí. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces pasamos acá a Génesis capítulo 3, verso 22 en adelante, y dice así la palabra: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Oremos al Señor. Padre, aquí ante tu presencia estamos en esta noche y te rogamos, hables a nuestros corazones y nos edifiques a todos en esta noche. Dios eterno, te lo ruego en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pueden sentarse. En esta noche vamos a continuar en los mensajes que Dios nos ha estado dando, y vamos a darle un repasito, en unos minutitos, de lo que el Señor nos ha mostrado, nos ha dado en estos días, y seguimos de largo y entramos a lo que el Señor nos tenga en esta noche. Para esta noche vamos a estudiar o a tener la enseñanza de la palabra en el tema el huerto de Edén. Ahí, en este tema, el huerto del Edén, ese será el tema para esta noche. Y hemos visto a través de los mensajes que hemos escuchado últimamente que nosotros espiritualmente estamos en el huerto del Edén. Ahora, en esta noche vamos a observar por un momento cómo era allá en el huerto del Edén cuando Dios colocó allá a Adán y a Eva en el huerto del Edén y todas las cosas que allí habían. Y entonces veremos que aquellas cosas naturales o físicas que allí habían representaban cosas espirituales que habrían en medio del Edén espiritual donde Dios colocó a su Eva espiritual. Porque sabemos que está el primer Adán, pero que también está el segundo Adán. También sabemos que está la primera Eva y está la segunda Eva. Por lo tanto, las cosas en lo natural, en lo físico, en lo literal que había ya,
representaba cosas espirituales que habrían en el Edén espiritual. Ahora fíjese que Dios tomó del polvo de la tierra y formó a Adán. Primeramente, antes de formar su cuerpo literal, físico, él había formado su cuerpo teofánico, el cuerpo de la sexta dimensión. Entonces Adán, primeramente cuando Dios lo hizo un cuerpo, o lo hizo con un cuerpo teofánico, un cuerpo de la cuarta dimensión. Y luego, más tarde, no sabemos cuántos años, o siglos, o milenios, no sabemos cuánto tiempo pasó, y después le hizo un cuerpo de esta tierra. Pero ya primero él tenía un cuerpo de la sexta dimensión, y fue colocado aquí en la tierra, en ese cuerpo de la sexta dimensión. Y él recibió autoridad, y él tenía autoridad estando en aquel cuerpo teofánico. Entonces ahí en ese cuerpo teofánico él sabía todas las cosas también. Pero Eva estaba en él. Luego cuando Dios le hizo el cuerpo físico, luego al poco tiempo, no sabemos cuánto tiempo más después pasó, entonces Dios tomó de este pedazo de tierra, tomó una costilla, nos dice la Biblia, y de ahí formó una compañera para Adán. No tuvo que volver a tomar tierra, porque ya allí tenía tierra en un estado más avanzado. Así es que él tomó de esa tierra que estaba en un estado más avanzado, tomó una parte de esa tierra y de ahí formó otro cuerpo, un cuerpo femenino, y puso en Eva el espíritu femenino que había en Adán. Y separó la parte femenina, el espíritu femenino, de Adán, porque en Adán estaban los dos espíritus, los separó, y entonces el espíritu masculino estaba en un cuerpo masculino y el espíritu femenino en un cuerpo femenino. Ahora vemos que Dios los colocó allí en el Edén, en el huerto del Edén. No solamente en el Edén, sino en el huerto del Edén, porque al este del Edén fue que Dios hizo o formó un huerto allí, y entonces allí fue que lo colocó, en el este del Edén, o sea, en el oriente. Ellos fueron colocados en ese lugar, y en ese lugar era que estaba el árbol de la vida. También allí estaba el río, y allí entonces, pues, sabemos que de ahí salía ese río y se convertía luego en 4 ramales. También allí estaba el árbol de ciencia del bien y del mal. Ahora sabemos que estas cosas que hay allí en el huerto del Edén, y principalmente esas dos cosas, el árbol de la vida y el árbol de ciencia del bien y del mal, eso es lo que habría de influir la vida de Adán y Eva para su futuro. Encontramos entonces que la advertencia le fue hecha con relación al árbol de ciencia del bien y del mal. Ahora nosotros sabemos que en algunos mensajes encontramos que el hermano Branham dice que el árbol de ciencia del bien y del mal es ¿quién? La mujer. Pero también hay mensajes donde encontramos que el árbol de ciencia del bien y del mal, él dice que es Satanás. Las dos cosas están correctas. No hay ninguna contradicción, porque si usted coge una y deja la otra a un lado, entonces está pensando que hay una contradicción. Coja las dos y después entenderá. Cuando habla de que es uno, entenderá desde qué ángulo está hablando, y cuando habla de que es la mujer, entenderá desde qué ángulo él está hablando. Ahora ya sabemos y hemos leído en diferentes mensajes que es la mujer. Bueno, en el mensaje titulado El Dios de esta edad perversa, ahí en la página 14, o más bien en el Edén de Satanás, en la página 14, ahí dice que es la mujer. ¿O estaré yo equivocado aquí? Bueno, en el Edén de Satanás y en el mensaje, el Dios de esta edad perversa, ahí él nos habla acerca del árbol de ciencia del bien y del mal. Ahora, aquel árbol, en lo espiritual, acá representaría, en medio del huerto espiritual, representaría algo que habría ahí.
Ahora vamos a mirar en las edades de la iglesia, vamos a mirarla ahí, en la página 111, ahí en la página 111, en el segundo párrafo, nos es dicho por Dios aquí, dice, ahora ya hemos venido hasta aquí. Déjeme tratar de cristalizar su pensar sobre este asunto para que usted pueda ver la necesidad de este estudio de la doctrina de la serpiente, de la doctrina de la simiente de la serpiente, así como la hemos tenido. Empezamos con el hecho de que hay dos árboles en medio del huerto. El árbol de la vida era Jesús. Y el otro árbol definitivamente era Satanás. Por razón de lo que vino del fruto de aquel árbol. Ahora bien, sabemos que ambos árboles tenían relación al hombre o nunca hubieran sido puestos allí. Ahora ve usted que en este lugar él dice que el árbol de ciencia del bien y del mal era Satanás. Ahora usted encontrará que en otros mensajes dice que era la mujer. Pero ¿no ha notado usted que antes de Dios formarla la mujer de la costilla de Adán, no notó algo aquí? Mire aquí, no es que vamos a decir que es uno y el otro no es. Son los dos. Pero vamos a verla aquí. Fíjese aquí en el capítulo 2 de Génesis, verso 17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el verso 9 también del mismo capítulo 2 dice, y también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso fue, ¿cuándo? Cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén y todavía no había sacado a Eva de su costilla. Porque a Eva la sacó un poquito más adelante donde dice, en el verso 21, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora vea que esto sucedió ¿cuándo? El árbol de ciencia del bien y del mal, antes de Dios hacer a Eva. Ahora, ¿por qué entonces Eva es del árbol también de ciencia del bien y del mal? Porque Eva fue diseñada ¿por quién? Por el diablo. No que el diablo la creó, no que el diablo la hizo. Más bien, el diseño de la mujer lo tuvo el diablo en su mente y Dios hizo la compañera de Adán, la hizo de acuerdo al plano o al diseño que el diablo tenía en su mente de cómo debía de ser la compañera de Adán. Entonces Dios tomó de la mente del diablo este diseño y entonces la hizo conforme a ese diseño. Por eso entonces encontramos que Dios nos dice a través del hermano Branham que el diablo fue el que diseñó a la mujer. Pero ¿quién la hizo? La hizo Dios, con el diseño que el diablo tenía en su mente. Porque el diablo tenía en su mente ese diseño porque él sabía, él veía todas las compañeras de los machos, de los animales, y veía que la hembra era la menos hermosa y era la de menos importancia. Entonces usted sabe que el diablo le quiere llevar siempre la contraria a Dios. Bueno, entonces él tuvo un diseño muy diferente al diseño que Dios tenía para la compañera de los varones en los animales. Entonces, por eso usted encuentra que el hermano Branham nos dice que la única hembra diferente es la mujer. ¿Sí? En las demás especies, el varón, usted ve el gallo y ve las gallinas. El gallo bien hermoso y las gallinas pues se ven menos hermosas que él. Usted ve en el pavo real, ¿usted ha visto los pavos reales? El que es bonito es el macho. La hembra no parece ni que es compañera de ese pavo real, en el sentido de que no tiene ese rabo tan hermoso
y esa forma tan hermosa. Pero en cuanto a el hombre y la mujer entonces es diferente a como es la hembra en el resto de la creación. Entonces vemos que por esa causa, fíjese, Satanás, dice ahí, que lo leímos, Satanás es el árbol de ciencia del bien y del mal. Sabía lo bueno y lo malo. Entonces, de él sale lo bueno y lo malo. Entonces es un árbol que mixturado con bien y mal. Ahora usted y yo no podemos tener el bien y el mal juntos y decir que tenemos algo correcto. Más bien tenemos entonces una perversión. Entonces encontramos que el árbol de ciencia del bien y del mal es Satanás. Luego, cuando la mujer es hecha conforme al diseño de Satanás, por eso es que la mujer siempre busca, no estamos hablando de las hermanas, sino en la mujer en cuanto a las mujeres del mundo, buscan ¿qué? Belleza. ¿Por qué? Porque cada día quieren estar más cerca de su diseñador. Y por eso es que en este siglo final, cuando el diablo es el que está gobernando este mundo, en lo político, en lo social, en lo económico y aún en lo religioso, encontramos que este es el tiempo de las mujeres más hermosas, así como fue antes de la destrucción con el diluvio. Y esto lo que nos enseña es que la destrucción con fuego está a la vuelta de la esquina. Porque las mujeres han llegado tan alto en el grado de belleza que el diablo y ellas, en cuanto a las mujeres del mundo, el diablo y ella no se llevan mucha diferencia. Lo más que se parece al diablo es una mujer bien bella y bien hermosa. Por eso es que dice que el diablo era bien hermoso. Por lo tanto, entonces, encontramos que la mujer, siendo el diseño del diablo, entonces viene a ocupar el lugar también del árbol de ciencia del bien y del mal. Ahora, Dios sabía todo lo que iba a pasar, pero como en Dios habían estos atributos, Él era sanador, salvador, y todos esos atributos estaban en Dios, pues en Dios sus atributos, sus pensamientos y sus hijos no se pierden. Él dice que de sus ovejas nadie las puede arrebatar de sus manos. Por lo tanto, Él permitió que sucedieran esas cosas para Él manifestarse y Él expresar los atributos que habían en Él, y entonces permitió que nosotros viniéramos a pasar por estas etapas de prueba, pero con la promesa de que ni uno se perdería de los escogidos. Por lo tanto, ¿a qué tiene usted miedo? ¿A perderse? ¿Y cómo se va a perder? Si Él dijo que el diablo nadie los podía arrebatar de su mano. No tenga usted temor en cuanto a esa parte. Más bien lo que usted y yo tenemos que hacer es seguir el plan de Dios que Él tiene para con nosotros, y veremos que a medida que vamos caminando en el plan de Dios, vamos hacia la perfección y un día regresaremos a nuestro lugar original. Y entonces, como nosotros debimos aparecer aquí en la tierra, en el plan original de Dios, y no aparecimos de esa manera, sino bajo el permisivo, luego el final de nuestro camino, veremos cómo sería que nosotros debimos de haber aparecido. Porque el final de nuestro camino será ¿qué? El final de nuestro camino será algo maravilloso, algo glorioso. Estaremos en cuerpos glorificados. Por lo tanto, lo que pasa con nosotros es que estamos caminando en el proceso que Dios tiene para nosotros, pero el final es algo glorioso. Por lo tanto, cuando estamos pasando por ese proceso, que algunas veces es un poquito doloroso por causa de las pruebas del camino, mire al blanco de la soberana vocación. Mire hacia allá y coja ánimo. Mire hacia allá y coja fuerza. Mire hacia allá y estimúlese, porque el diablo no puede arrebatarlo a usted de la mano de Dios, porque usted es un atributo de Dios expresado en carne humana. Por lo tanto, entonces, no hay que tener ningún miedo. Más bien, podemos decir como el apóstol San Pablo, que decía, ¿quién nos apartará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Quién? Ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados. Y sigue narrando las cosas que pueden apartar de ciertas cosas a alguna gente, y dice, y nada de eso
a nosotros nos puede apartar del amor de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, si nada nos puede apartar, entonces estamos bien seguros, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver entonces que aquello natural por lo cual pasaron allá en el huerto del Edén, y fíjese que el huerto del Edén estaba en el este del Edén. En el este del Edén estaban los dos árboles también. Y ya vimos que los dos árboles no son árboles literales, sino que estos árboles, uno es el Señor y el otro es el diablo. Ahora vemos que le fue prohibido comer del árbol de ciencia del bien y del mal. Cuando el hombre comió de este árbol, entonces fueron sacados fuera para que no extendieran su mano y comieran del árbol de la vida y entonces vivieran eternamente como pecadores. Dios no quería que sus hijos vivieran por toda la eternidad siendo pecadores. Por eso entonces Él los sacó fuera y allí en la puerta del este, en el camino que conducía a el árbol de la vida, encontramos que allí entonces Él colocó dos ángeles para guardar el camino que conducía al árbol de la vida. Dos querubines. Entonces encontramos que este camino al árbol de la vida estuvo cerrado por mucho tiempo. Luego, el árbol de la vida, que es Cristo, un día se hizo carne, y entonces al hacerse carne, entonces se abrió la puerta, y entonces en la segunda dispensación, en el día de Pentecostés, se abrió la puerta para comer del árbol de la vida, con la promesa de que moriríamos temporalmente, pero regresaríamos de nuevo. Pero ahora encontramos que, fíjese, fue abierta la puerta al huerto del Edén de nuevo el día de Pentecostés. Y allí fue colocada nuevamente Eva, fue colocada allí de nuevo, la segunda Eva, en el huerto del Edén. Y esta segunda Eva es la iglesia del Señor, la novia del Señor que nació allí el día de Pentecostés y fue colocada. Porque ¿dónde nació Eva? ¿Dónde nació Eva allá? ¿En Génesis? Pues nació allí en el huerto del Edén. Adán no dice que nació allí. Adán fue formado fuera del huerto y luego fue colocado en el huerto. Eso es lo que dice. Déjeme ver si estamos bien o no estamos bien. Por aquí vamos a ver verso 24, verso 23, dice, del capítulo 3 del Génesis, dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Cuál era la tierra que habría de labrarla ahora después de caído? La tierra de la cual había sido tomado. Y fue sacado fuera del huerto del Edén. Aunque el Edén lo cubría todo, pero fue sacado del área del huerto del Edén. Fue formado él fuera del huerto del Edén y fue echado fuera del huerto del Edén también. Ahora vemos que entonces tuvo que ir para labrar la tierra y con el sudor de su frente, allí entonces ganar su sustento por toda la vida que viviera sobre la tierra en cuerpo terrenal. Ahora vemos que la segunda Eva y el segundo Adán es Cristo, es Jesús, y entonces del segundo Adán en la cruz del Calvario, de una costilla cuando ya estaba dormido, porque cuando vinieron los soldados para quebrar las piernas al Señor, ¿qué pasó? Lo encontraron que ya había muerto. Y entonces un soldado colocó su lanza sobre el costado del Señor y lo hundió, y de ahí salió agua y sangre. Entonces, ya estando dormido, ya estando anestesiado, fue que entonces fue herido el costado del Señor del segundo Adán, como fue herido el del primero. Y entonces de ahí salió agua y sangre. Entonces de ahí Dios formó que a su novia, y esa novia allí en el huerto del Edén fue levantada, y allí en el día de Pentecostés fue colocada en el huerto del Edén. ¿Ve? Entonces allí ella estuvo muy contenta. Luego Adán, el segundo Adán, así como el primer Adán, fíjese, el segundo Adán no estaba con Eva cuando ella cometió el error.
Él no estaba con ella. Ellos no estaban juntos en esa ocasión. Él o había salido o ella se había ido del lado de él. Ahora vemos que el segundo Adán, allá en el monte de los olivos, él se despidió por algún tiempito de sus escogidos. Se despidió y se fue, pero la Eva espiritual quedó en el huerto del Edén como la novia ya comprometidos, la novia del Señor. Por lo tanto, ella ya estaba casada por la palabra, pero todavía él no la había tomado para tener, ¿qué? Hijos de esa novia. Y aún antes de él tomarla, porque ella tenía que esperar, ¿qué? El regreso de él. La segunda venida de él, ella la tenía que esperar para que entonces ella pudiera tener hijos de el segundo Adán por la palabra hablada. Porque así también la primera Eva, los hijos tenían que venir por la palabra hablada, pero antes de suceder eso, ella hizo algo que nunca debió de haber hecho. Entonces trajo los hijos, no por la palabra hablada, sino, ¿por qué? Por una vía incorrecta, por la vía del sexo. Ahora vemos la segunda Eva, que antes del segundo Adán regresar, porque ella tenía que esperar el regreso del segundo Adán y mantenerse virgen y seguir creciendo y madurando y guardándole fidelidad a el novio que se había ido. Ella, en vez de mantenerse firme, entonces, ¿qué pasó? La serpiente, la misma serpiente, el mismo diablo, entonces se coló dentro del huerto del Edén espiritual también y sedujo a Eva. Eso era el temor del apóstol Pablo. Temo que como la serpiente engañó a Eva, sean extraviados vuestros sentidos. Por lo tanto, deje usted el temor de Pablo, que sucediera espiritualmente lo que sucedió literalmente allá en el huerto del Edén. El apóstol Pablo dice, yo les he desposado a ustedes como una esposa, como una novia, le he desposado a ustedes con Cristo. Así es que estaban desposados por la palabra, por lo tanto tenía que esperar que él viniera, ¿para qué? Para entonces, que por la palabra hablada, en la segunda venida de Cristo, Cristo pudiera, ¿qué? Crear de el vientre de ella, ¿crear qué? En el vientre de ella, ¿crear qué? Crear hijos. Porque él vendría para crear del polvo de la tierra hijos del segundo Adán y de la segunda Eva. No tenía él que tomar del polvo de la tierra literal, sino que ya el polvo de la tierra ya estaba en un estado superior, estaba en forma de seres humanos, y de ahí él tomaría y entonces formaría los hijos de la palabra. Formaría los hijos que serían iguales ¿a quién? A el segundo Adán. Hijos de la palabra hablada. Por lo tanto serían hijos que no verían muerte. Ni muerte espiritual, ni muerte literal tampoco. Pero sabemos que la Eva espiritual le pasó lo mismo que a la Eva literal, y entonces ahí fue el problema para la Eva espiritual. Ella cayó, y al caer, ¿quién la engañó? La misma serpiente, pero ahora obrando en una forma espiritual, y entonces le engañó y le creó seguida, o le engendró un hijo, le engendró un Caín, le engendró la primer denominación. Ahí la tiene. Por eso es que este Caín dice él mismo que mató 68 millones de cristianos. Mató 68 a Abel. Ahora vea usted que Dios no se detuvo. Vea usted que entonces el Señor, el segundo Adán, tomó a Eva, a la segunda Eva, aunque había caído, la tomó, y entonces, ¿qué hizo? Entonces encontramos que a través de la vía permisiva, a través de los 7 mensajeros, él vino, y ¿qué hizo? Fue teniendo hijos de la segunda Eva. Pero estos hijos vinieron por la permisiva voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no vinieron por la palabra hablada en su plenitud. Por eso es que cada uno de los mensajeros lo que tenía era una porción de la palabra. ¿Ves?
Entonces, los hijos que hubieron en las edades de la iglesia eran hijos que venían bajo la sentencia de muerte. ¿Ve? Por eso entonces en lo literal todos tenían que partir, todos tenían que dormir y esperar la resurrección. Y en lo literal, en lo espiritual, encontramos que cada una de las edades nació y después murió. ¿Cuándo se qué? Cuando se denominaron, murieron. ¿Ve usted? ¿Por qué? Porque vinieron por la permisiva voluntad de Dios, no por la palabra hablada en su plenitud. Porque eso estaba señalado para el tiempo final y ella no esperó el tiempo en que el Señor le regresaría por segunda vez en carne humana, como vino la primera vez. Pero en todo, Dios es glorificado y en todo el que recibe beneficios somos nosotros. No crea que es el diablo. El diablo, mientras más hace que el pueblo de Dios cometa errores, más problemas para él. ¿Por qué? Porque cuando cada uno de los hijos de Dios confiesa sus errores, sus faltas y todo pecado que comete, porque no son pecados voluntarios, porque el que es nacido de Dios no peca, sino que cae en esas trampas del diablo, entonces cuando lo confiesa al Señor, ¿qué pasa? Eso es como un disparo de cañón que va y le da al diablo otra vez el mismo pecado o la misma falta que usted cometió. Esa va y le da a él y se queda pegado de él, no de usted. Pero eso es cuando usted lo confiesa. Por eso es que cada uno de los hijos de Dios no desea pecar. Ese no es el deseo de los hijos de Dios, porque el que es nacido de Dios no peca. ¿Ve? No engendra el pecado, no tiene el deseo de pecar, porque ese deseo fue quitado con el nuevo nacimiento. ¿Ve? Entonces, más bien, se cumple lo que dice el salmista, que es bienaventurado el varón al cual el Señor no le imputa pecado. ¿Eh? Por lo tanto, ¿de quién son entonces? Del diablo. Hizo que usted y yo cayéramos en las faltas que caímos y entonces al confesarlo, regresan a su dueño original. Él es el dueño y el originador del pecado. Por eso, todo lo que tenga que ver con pecado y perversión y todo eso regresa a su original. Y los hijos de Dios regresan ¿a dónde? A su lugar original también. Ahora vemos que estamos en un tiempo de regreso. Cada cosa regresando a su lugar original. Por eso este tiempo es el tiempo más grande y más glorioso para los hijos de Dios. Pero es el tiempo más terrible y más triste para el diablo y sus hijos. Porque así como Dios tiene hijos, el diablo también. ¿Ve? Eso fue lo que dijo el Señor. Él le dijo a los que decían que eran hijos de Dios, Él le dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Así es que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Ahora, vemos que la Eva espiritual parió hijos espirituales de dos simientes. De dos simientes espirituales. ¿Ve? Parió hijos de la serpiente en lo espiritual, que son las cizañas, y parió hijos de el segundo Adán por la permisiva, que son el trigo de Dios. ¿Eh? Entonces vemos que en este lapso de tiempo de la era de la iglesia hubieron errores por causa de que los hijos de Dios estaban apareciendo en la escena en lo espiritual por la vía permisiva, así como en lo físico también aparecimos en esta tierra por la vía permisiva. Por eso es que cada uno de los hijos de Dios también muere como mueren los pecadores. Ahora, hay algo para un grupo que dice la Biblia que no verá muerte. Y de eso, en algún momento de estos días vamos a hablar y vamos a saber cuándo será que no vamos a ver muerte y usted estará consciente de que no puede morir. Bueno, cuando lo veamos, porque primero hay que verlo no para creerlo, ¿sabes? Primero lo cree y después lo ve, ¿me entiende? Pero para que se efectúe en usted y en mí, para no ver muerte, primero tenemos que entender. ¿Sí? Igual que para recibir sanidad, primero usted tiene que captar, creerlo. O sea, lo ve en la palabra, lo ve por revelación y entonces que le funciona. Pero sin embargo, la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y sin embargo, pueden haber hijos de Dios enfermos y se ora por ellos y siguen enfermos. Pero hay cierta cosita bien importante
de esto se cumple esta palabra. Y yo creo que en estos cultos y en estos mensajes, yo creo que una de las cosas también que vamos a ver es el asunto de la sanidad de nuestro cuerpo. También lo vamos a ver. Y cuando usted lo vea de la manera correcta, usted entonces va a tener una grande bendición en su vida en cuanto a la salud física de su cuerpo y de sus familiares también. Pero ahora sigamos observando el huerto del Edén en lo literal y en lo espiritual, porque lo mismo de lo literal ya, de la primera Eva y el primer Adán, es lo mismo en lo literal, en lo espiritual del segundo Adán y de la segunda Eva. Ahora veamos que Adán y Eva fueron sacados ¿de dónde? Del huerto del Edén. ¿Ve? Ahora vemos entonces que fíjese, la iglesia que nació el día de Pentecostés nació esa iglesia en el huerto del Edén. Pero después fue sacada de ahí. Cuando pecó, fue sacada y entonces es que encontramos luego las edades de la iglesia donde la iglesia ya no era iglesia. Y entonces concibió hijos del diablo y tuvo el Caín denominacional. Y después concibió hijos del segundo Adán, ¿eh? De Cristo, pero por la vía permisiva, por la vía humana. Entonces, encontramos que tuvo hijos y al tener hijos, el hijo de la segunda edad, el hijo de Dios de la segunda edad, que vivió en esa edad del iglesia. ¿Qué pasó? El Caín, que parió Eva, pero que no era de Dios, mataba, perseguía y mataba a quién? A Adán. Eso lo vimos en las persecuciones en la edad de la iglesia, como ese Caín denominacional, esa primera denominación, como perseguía a quién? A los verdaderos cristianos, a los hijos de la palabra en una porción. Porque no eran hijos de la palabra en su plenitud, eran hijos de la palabra en una porción, la porción que corresponderá para el tiempo en que ellos vivieron. Pero ahora vemos que eso sucedió en la edad de la iglesia, y en la edad de la iglesia fue que fue una vida huerto del Edén, fuera del huerto del Edén. Y los hijos que nacieron fuera del huerto del Edén. Ahora encontramos que llegaría un tiempo en la restauración de todas las cosas, es nuestro regreso al huerto, el lugar del árbol de la vida. Por lo tanto, recuerde que también el Señor dijo que la puerta era estrecha, y cuando ellos entraron, la puerta era estrecha ya, porque era todo Dios en su carne, y había que entrar por eso, y el que no entraba por eso, pues no entraba de Edén, pero fueron sacados después. Y ahora, para entrar de nuevo, la puerta sigue siendo estrecha, y aquí Dios hecho carne como se hizo carne en este tiempo, en el día, en este tiempo. Entonces, por un fuerte regreso al Edén espiritual, hay que entrar por esa puerta. Esa puerta tiene que ser abierta, y en la puerta de usted es una puerta de adoración, siempre, y en esa puerta, en la puerta de adoración, está el nombre de Dios para adorar. Por eso es que esa puerta se lo estuve tocando con el nombre por los puestos. Por eso es que esa puerta es angosta, esa es la puerta para entrar. No, fíjense, en la entrada al huerto del Edén de nuevo, es abierta en la tercera disposición, no es abierta en la segunda del reino. Por lo tanto, entonces, tenemos que ya en la segunda dispensación entraron allá al principio y fueron sacados, y para volver a entrar
tiene que ser en el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios prometió por sus santos profetas. Y en ese tiempo, ¿qué pasaría? Jesucristo mismo vendría y restauraría todas las cosas, porque Él es el único que restaura. Pero para hacerlo tiene que hacerlo a través de carne humana, y entonces tenía que venir en carne humana para llevar a cabo, esta restauración. Ahora fíjese, él dice aquí en la página 38, el mensaje titulado ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Dice, sin embargo, él dijo, así como fue en los días de Noé, a donde 8 personas fueron salvas por agua, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Ves? Muy poco. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que dirige a la vida, y pocos serán los que lo encontrarán. Eso es correcto, porque amplio es el camino que conduce a la destrucción. Muchos entrarán por él. Ahora sigue diciendo más abajo, él, aquel gran pastor que había venido por sus ovejas, fue consumado, la mano derecha de Dios fue sacada de su seno, herida. Entonces en la Pascua Él la devolvió, amén. La levantó a su seno de nuevo y la extendió para abajo, a usted y a mí en la forma de su palabra, para redimirnos nuevamente al jardín original del cual el pecado nos había alojado. El secreto escondido en su gran corazón fue revelado por un profeta pastor. Fue revelado por un pastor, profeta pastor. Ahora ve usted, hemos visto entonces el huerto del Edén espiritual y el huerto del Edén literal allá. Y ahora vemos la restauración del huerto del Edén en lo espiritual y la restauración del huerto del Edén en lo literal. ¿Y en lo literal será qué? El milenio. En lo espiritual será qué? Esta edad de la palabra, la edad de la piedra angular. Porque esta es la edad del reino. Esta es la edad en que entramos nuevamente al huerto del Edén. Por lo tanto, sabiendo nosotros esas cositas que son tan importantes, entonces, eso pues, nos ayuda a nosotros para saber en dónde nos encontramos en esta hora. Vamos a leer por aquí en el mensaje titulado Divorcio y Casamiento. Y este sí que es un mensaje bien importante, porque hay divorcio y casamiento en lo natural o literal, y hay divorcio y casamiento en lo espiritual. Así es que este mensaje en lo literal es grande, y en lo espiritual es más grande todavía. Por lo tanto, aquí se ven los dos aspectos. Ahora, vamos a ver el aspecto espiritual de la novia de Cristo regresando al Edén. Lo vemos aquí en la página 42, 43 y 44, donde nos dice, aquí, comenzando acá abajo en el párrafo 206, así es con la iglesia que rehúsa ser preñada en la edad en la cual ahora estamos viviendo para parir hijos de esta edad. No somos luteranos, no somos wesleyanos, tampoco somos pentecostales. Tenemos que ser hijos de esta edad. Y no somos de la edad pentecostal. ¿Y cuál es la otra edad que le sigue? La edad de la piedra angular. Tenemos que ser hijos de qué edad? De la edad de la piedra angular. Tenemos que ser hijos de esta edad a través de la preñez de la palabra de Dios para parir un hijo en esta edad. ¿Qué es lo que va a parir? Un hijo en esta edad. Un hijo, en las edades de la iglesia, pues ahí encontramos que hubieron hijos, pero por la permisiva voluntad de Dios. Pero acá en la edad de la palabra tiene que parir un hijo esa novia del Señor que ha regresado al huerto del Edén de nuevo, porque esta novia espiritual que es la iglesia verdadera del Señor, el cuerpo del Señor, como la Eva espiritual que nació el día de Pentecostés cayó. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Entonces, en el tiempo final, en el tiempo de la venida del esposo, en el tiempo de la venida del Señor, ¿qué hace el Señor? Envía a su mensajero, su Eliezer, a buscarle una novia para el hijo que ha de venir, el hijo prometido. ¿Para qué? Para casarse con ella y entonces engendrarle un hijo espiritual
engendrarle un hijo por la palabra, y entonces este será un hijo de la palabra en su plenitud. No será un hijo como los hijos de las edades de la iglesia. No será un hijo que muere literalmente y después también muere espiritualmente, porque cada edad murió espiritualmente cuando se denominó. Así es que este hijo que le ha de engendrar Cristo en su segunda venida a la novia, será un hijo de la palabra. Y si ese hijo es la palabra hecha carne, entonces la palabra hecha carne no puede morir, ni espiritualmente ni literalmente tampoco. Entonces ese hijo vendrá a ser ¿quién? El grupo del cual dijo Pablo, no todos ciertamente morirán. No todos dormirán, sino que van a haber algunos que van a ser transformados. ¿Quiénes serán estos? Estos que han de ser transformados serán este hijo que le nacerá a la novia. Ahora vamos a ver, estábamos por aquí leyendo, dice, para parir un hijo en esta edad, el hijo simiente, ¿ves? Un hijo simiente, el hijo simiente, amén, espero que entiendan, no podríamos estar preñados, no, así que, ¿qué hizo él? La repudió en divorcio, eso es cierto. ¿A quién? A la iglesia que cayó, la repudió en divorcio y ahora, la Odisea, que era la última edad, ¿cómo está? Repudiada en divorcio, tiene carta de divorcio, así es que no le parirá más hijos a el segundo Adán. ¿Sí? Ya los hijos que habría de parir en las edades de la iglesia ya los parió por la permisiva, y el hijo que vendrá por la perfecta, que será la simiente palabra, no será hijo de la Odisea. ¿Será hijo de quién? De la edad de la novia. Será hijo de la edad de la palabra. Entonces ya fue repudiada la Odisea, así es que ya Dios no tiene nada que ver con ella. Y entonces, ¿qué Dios hizo? Entonces Dios envió su mensajero, su Eliezer, y entonces de todos los grupos, de todas las denominaciones, sacó uno de aquí, uno de allá, así. ¿Y de dónde era usted? ¿De dónde éramos todos? Uno de un sitio, otro de otro, y de todo eso que sacó de cada denominación, de eso formó que un grupo, una novia, se la presentó a Cristo en su segunda venida, que vino en él mismo. Y entonces, por la palabra hablada, por el mensaje, por la revelación de los sellos, le engendró que un hijo a esta novia. Esta novia fue colocada ¿dónde? En el huerto del Edén, y ahí le engendró un hijo de la palabra. ¿Antes de qué? Antes de que la serpiente tocara a esa Eva. ¿Ve usted? Porque él estaba presente, pero no podía tocarla. ¿Por qué? Porque Adán, el segundo Adán, estaba presente también, viniendo por segunda vez y estaba en carne humana. ¿Quién se atrevía a tocarle a esa novia? Tenía un temor tremendo. Nadie se atrevía a tocarla, sino que todos estaban calladitos. Aunque la serpiente estuviera rondando, no se atrevía a tocarla. ¿Ves? Entonces encontramos que en esta ocasión, Dios nos dice en las edades de la iglesia, que esta novia no caería. No caería, sino que ¿qué? Que su Adán llegaría a ella primero y le engendraría un hijo por la palabra hablada. Y si es un hijo por la palabra hablada en su plenitud, es un hijo simiente, porque la simiente es la palabra hablada. ¿Eh? Esa es la simiente original. Entonces, encontramos que mientras el esposo estuvo aquí, entonces él le engendró un hijo a esa novia. Ahora recuerde que el novio es algo maravilloso, es el Señor, es Cristo. Y él estuvo en carne humana. ¿Es usted? Y ahora recuerde que la novia es algo maravilloso. Pero quien hereda, ¿quién es? Quien recibe la adopción, ¿quién es? Mujeres no son adoptadas en el plan de adopción, sino que son varones. Entonces, vea usted, la novia siendo en la categoría femenina,
como novia, ella no es adoptada, sino que la adopción de ella está en su cabeza, que es Cristo. ¿Ve? Entonces, encontramos que la adopción de ella es su cabeza. O sea, cuando hubo la adopción de el primero que llegó a madurez, que fue varón, entonces ahí quedó adoptada ¿quién? Ella. Porque la adopción viene a ser ¿qué? La adopción viene a ser el tiempo en que Dios sube sobre la parte alta de un monte a su hijo y ahí lo adopta públicamente y entonces a él hay que oírlo de ahí para adelante. Entonces encontramos que eso sucedió en nuestro amado hermano Branham. Por lo tanto, la adopción de la novia era el hermano Branham. Usted, o en el hermano Branham. Ahora, vamos a seguir adelante. Dice, él prosiguió revelando su palabra al cuerpo y vindicándola y diciéndole por sí mismo. Sus hijos, ahora es con la novia, sus hijos empiezan a parecerse más a él, porque está plenamente madurando, o ellos se convierten en hijos de la palabra. No hijos de la iglesia, hijos de la palabra. ¿Y por qué no hijos de la iglesia? Porque la iglesia está bajo el símbolo femenino de mujer, y la mujer no tiene simiente, sino quien tiene simiente es el varón. Por eso no son hijos de la iglesia, sino que son hijos de la palabra. Y la palabra, que es Cristo, está bajo el símbolo de varón. Por lo tanto, la sangre de ese hijo, la vida de ese hijo, ¿es la vida de quién? De la palabra. No tiene nada que ver la sangre de la mujer. Y sigue diciendo, y la novia será una amorosa damita de la palabra inadulterada, no tocada por la organización de cualquier hombre. ¿Ve? No tocada por la serpiente. No tocada por la organización de cualquier hombre, cualquier teoría hecha por el hombre. Ella será puramente inadulterada, novia de la palabra. Amén y amén. Espero que capten eso afuera en el aire. Ella será la preñada hija de Dios. Esos son los términos de la palabra. Así es que nosotros, pues, lo que queremos es la palabra, así es que ella es bastante clara, ¿verdad? ¿Ven de qué gran honor puede ser una mujer? ¿Ven qué gran cosa puede ser la iglesia? Pero ven ustedes a dónde la indecencia la ha llevado. Entonces, sigue diciendo más abajo, dice, prosiguió revelando la manera en que él revela su palabra. Pero que se atreva a uno de nosotros a tratar de repudiarlo a él y casarse con otro. Ahora seguramente está claro, porque ambas teorías están mal. Entonces aquí comienza a hablar de las teorías estas, de unas teorías aquí, líneas de pensamiento sobre divorcio y casamiento y estas cosas. Ahora déjeme ver algo más por aquí. Voy a ver si encuentro algo más. Bueno, ya vimos que mientras Dios estuvo en carne humana aquí, la manifestación del Hijo del Hombre, que fue ¿quién? Dios hecho carne en nuestro amado hermano Branham, porque el Elías de esta edad es el mismo Señor Jesucristo. Es el mismo Jesucristo personificado o encarnado, ¿en qué? En el cuerpo de nuestro amado hermano Branham. ¿Ves? Entonces, esto cumple la segunda venida del Señor. O sea, la primer parte de la segunda venida del Señor, porque Él anuncia que vino y después anuncia que va a venir. Entonces anuncia que vino y las cosas que haría cuando vino. Y luego anuncia que vendrá y las cosas que hará cuando vendrá de nuevo. Es que la segunda venida del Señor es que es el séptimo sello. El séptimo sello es la segunda venida del Señor. Y la segunda venida del Señor tiene dos partes. Entonces, los truenos son los que revelan o dan a conocer el misterio de ¿qué? Del séptimo sello, o sea, el misterio de la segunda venida del Señor. De cuándo habría de venir y cómo habría de venir. Y ya nosotros sabemos cuándo y cómo. ¿Cómo? Pues ahí está en las edades, página 59, ahí dice el orden de su segunda venida. Así es que él habría de venir. Ese es el misterio del séptimo sello.
la venida del Señor en la forma en que Él dijo que habría de venir. Ahora vea que cuando vino en Elías, era Dios hecho carne en Elías, y entonces no se fue sin primero haberle engendrado el Hijo, palabra, a la novia, a esa novia con la cual Él se casó. ¿Ve? Entonces, colocada en el huerto del Edén, porque esa novia ¿de dónde salió? Salió de su costado, salió de la palabra manifestada para esta edad. Salió de Malaquías 4:5, de Lucas 17:30. De ahí fue que salió esa novia. ¿Ves? De ahí fue que nació. Entonces, vemos que entonces no se fue sin antes engendrarle ese hijo. Por eso usted encuentra que dice que la novia está embarazada, preñada ¿con qué? Preñada de la palabra. Entonces, ¿ese hijo que tiene qué? Ese hijo que tiene es una simiente palabra. Ese hijo que tiene qué? Uno igual al que lo engendró. Porque todo hijo es semejante a su padre. Y todo hijo viene en el nombre de su padre. Mas nadie puede tomar el nombre de su padre, sino el hijo que le nacerá a esta novia. Aleluya. Nadie más. Ninguno de las edades pasadas podía tomarle ese nombre para él tenerlo, porque ese nombre es el hijo, el nombre del hijo simiente, porque ese es el que lleva, ¿qué? El nombre de su padre. Y ese también es el que será adoptado. Ninguno de las edades de la iglesia fue adoptado, ninguna de las edades fue adoptada. Por eso es que entonces nosotros estamos viviendo en el tiempo más grande y más glorioso. Ve usted que en el vientre de esa novia, y el vientre de esa novia es el interior de esa novia, ahí dentro, Él engendró por su palabra hablada, en su plenitud, por la revelación de los sellos, engendró ¿qué? Ese hijo palabra. Lo engendró ahí dentro. Ahora vea usted que la novia es un cuerpo, el hijo, fíjese cuando hay un matrimonio, pues el esposo es un cuerpo, es un hombre, es un ser humano, tiene un cuerpo. La esposa es un cuerpo también, es un cuerpo, es un ser humano también. Y ambos son uno, aunque usted ve dos cuerpos, pero son uno. Luego, si tienen un hijo, ¿qué será? Será otro cuerpo. ¿Ve usted? Entonces vemos que cada cuerpo tiene una cabeza. Ahora vemos que la cabeza de la esposa, ¿quién? El esposo. Ahora vemos entonces que ese hijo, esa novia, esa esposa es espiritual de Cristo. ¿La cabeza quién? Cristo. ¿Cristo quién? Ha venido en su segunda venida, ¿y es quién? Elías. ¿Quién es la cabeza de la novia? Pues Elías. Porque Elías es Cristo. Es la palabra. ¿Ves? Ahora vea de lo que estamos hablando. Entonces la novia tiene en su vientre un hijo engendrado por la palabra hablada. Cuando ese hijo va haciendo ¿qué? Va creciendo dentro del vientre. A medida que la mamá va comiendo, ¿qué pasa? Entonces va célula sobre célula desarrollándose, pero ya está engendrado hace tiempo. Célula sobre célula hasta que es formado completamente, y luego que es formado completamente ya por ahí, cuando llega a cierto tiempo, por ahí cuando se está acercando a los 9 meses, comienzan los dolores de parto. Aplique ese mensaje de dolores de parto, aplíquelo espiritualmente a los dolores de parto de la novia y también a los dolores de parto de la tierra. ¿Para parir qué? Para parir el milenio. Porque tiene usted que aplicarlo en lo espiritual y en lo literal. Porque hay dos campos y el más grande y glorioso es el campo espiritual. ¿Ve? Entonces, ese hijo que está siendo formado es ¿qué? Es otro cuerpo dentro del cuerpo de la novia. Eso es lo grande de cuando una mujer está embarazada, que tiene otro cuerpo dentro del de ella. Con un corazón, con una cabeza, ¿ves?
y tiene sangre. Lo único que falta es ¿qué? Espíritu, y eso viene cuando nace. Pero usted entonces encontramos que es un cuerpo, otro cuerpo, y si una señora que tiene un cuerpo dentro, un niño dentro, cuando nace es otro cuerpo semejante. Si lo que nace es una nena, pues es un cuerpo semejante al de ella. Si lo que nace es un varón, es un cuerpo semejante al del papá. Ahora vea que lo que la novia tiene dentro, que es un cuerpo, pero un cuerpo bajo el signo o bajo el símbolo masculino, bajo el símbolo de varón. Por lo tanto, entonces será un hijo varón el que nacerá, entonces será uno semejante ¿a quién? A su padre. Y entonces uno con el nombre de su padre. ¿Y será qué? El primogénito también. El primero y varón. Entonces encontramos que también es el que toma el nombre de su padre y es también el que hereda todo lo de su padre. Es el que hereda todo. Es el que recibe la adopción de usted. Por lo tanto, entonces, encontramos que por acá, déjeme ver, en el libro de los sellos, página 360 y pico, déjeme ver, no me recuerdo bien, 363 por ahí o 66, no me recuerdo, pero lo conseguiremos. 368 y la 366, no estaba lejos. En la 366 nos dice, verdaderamente yo quiero decirle esto que dice Isaías, dolores como de mujer de parto. Yo quiero decir, la creación entera está con dolores de parto. ¿Y de qué se trata toda esta angustia y dolor? La tierra misma, la naturaleza, está como una mujer en el tiempo del parto. Fíjense en esa propia ciudad, con todas sus cantinas y prostitución y suciedad, es como cualquiera otra ciudad. Yo definitivamente creo que Dios estaría más agradado viendo la situación como fue hace 1000 años. Bueno, ahora vamos a ver la 368. Dice, y eso no es solamente en este país, sino en todo el mundo. Todo está contaminado, el mundo, toda la naturaleza. Dios tenga misericordia. El mundo entero está con dolores de parto. El mundo está haciendo el esfuerzo. Está en angustia, como dijo Isaías. ¿Pero por qué? Es que está tratando de dar a luz un mundo nuevo para el milenio, donde no existirá el pecado. Está tratando de dar a luz un mundo nuevo para un pueblo nuevo, que no pecará ni lo corromperá, correcto. Todo está en angustia. Por eso nosotros también estamos en angustia. La novia está en angustia para dar a luz a Cristo Jesús. Amén. Todo está en angustia gimiendo porque algo está a punto de acontecer. Y este sexto sello da lugar a todo esto. ¿Qué es el sexto sello? ¿Qué dice que es el sexto sello, hermano Branham? El sexto sello dice que ¿qué? Moisés y Elías, ¿verdad? El sexto sello da lugar a todo eso. Produce los dolores de parto para que este mundo para el milenio. Produce los dolores de parto de la gran tribulación. Pero también los dolores de parto ¿de qué? De la que tiene que parir. ¿Que tiene que parir qué? Un hijo, el cual es un hijo prometido, el hijo palabra. Por lo tanto, el sexto sello produce ¿qué? Todo eso, esas angustias, esa angustia espiritual de la novia para parir ese hijo, lo produce el sexto sello. Y hace que para ¿qué? Que para el hijo palabra. Amén. Entonces, encontramos que ese hijo cuando nazca será ¿qué? Será un hijo varón. Un hijo varón. No será una iglesia más. No será una denominación tampoco. Será un cuerpo, pero varón. Un cuerpo de creyentes con el nombre de su padre. Porque es varón. Entonces, y es el mayor, el primogénito, entonces trae el nombre de su padre. Cuando ese niño varón
le nazca a la novia, pues será otro cuerpo, que es de la misma novia, que salió de la novia, pero estando en la novia, era otro cuerpo, dentro de la novia. ¿Ves? Entonces, la novia toma el nombre del esposo por casamiento, pero ese hijo que nace toma el nombre de su padre. ¿Por qué? Por nacimiento. Por nacimiento, por lo tanto, hereda el nombre de su padre y tiene la sangre, la vida de su padre. ¿Y qué es la vida de su padre? ¿Qué es la palabra? ¿Y qué es la vida de la palabra? ¿Qué es la sangre de la palabra? La vida de la palabra. ¿Qué tiene este cuerpo varón que tiene el nombre del Padre? Tiene la sangre también del Padre. La sangre de la palabra. ¿Y qué es la sangre de la palabra? ¿Qué es la vida de la palabra? La vida de la palabra, bueno, la palabra es el mensaje. La vida de la palabra es el sentido correcto de ese mensaje. De que tiene la sangre, la vida de su Padre, porque Él es un hijo de la palabra. La palabra estaba en carne humana, entonces la vida de esa palabra la tiene. Entonces, ¿viene a ser qué? Viene a ser entonces un hijo palabra. Por donde quiera que lo busquen, es la palabra. Por donde quiera que lo busquen, tiene el nombre de su padre. ¿Y será que el regocijo de su padre y de su madre? No piensen que ese hijo que le nacerá a la novia es para ponerse a pelear con la novia. Ese hijo que le nacerá a la novia es el hijo que ella está esperando. Y que ella sabe que de en medio de ella tiene que levantarse un cuerpo de creyentes que tenga la vida del mensaje, que tenga el sentido correcto del mensaje de la hora, que tenga la cosa correcta y que tenga el nombre de Dios. ¿Ve? Entonces, esta novia pues se va a regocijar en grande manera. Bueno, cuando está de parto y cuando está pariendo, pues no se regocija, ¿verdad? Siente dolores y la cosa es dura. Pero cuando haya nacido por completo ese hijo, cuando haya nacido hasta los pies, entonces, después de eso, que le sea presentado a esa novia a su hijo, con el nombre de su padre inscrito, ¿ves? Entonces ya la cosa va a cambiar. Pero mientras está naciendo, pues es doloroso para esa novia, es doloroso que esté saliendo un cuerpo de creyentes en medio de ella. ¿Ves? Bueno, entonces encontramos que luego que haya salido ese cuerpo de creyentes, usted sabe que la forma correcta, un nacimiento correcto, ¿cómo es? Fíjese, primero encontramos que el niño está en cierta posición. Ahora recuerde, la cabeza de la novia, ¿dónde está? Mire, la cabeza de la mamá de un niño, el niño lo tiene en su vientre y la cabeza, ¿dónde está? La cabeza de la mamá está arriba. ¿Ves? El del niño, pues todavía está mirando hacia arriba, pero es otra cabeza. Pero luego cuando viene el tiempo de nacer, entonces se cambia de posición. Y entonces, para donde queda la cabeza de la mamá del niño, para ahí quedan los pies del niño. Y para donde quedaban los pies de la mamá del niño, para ahí queda la cabeza del niño. Amén. Así es que la novia tiene una cabeza, y la cabeza sabemos que es ¿quién? Es el Elías que habría de venir. ¿Ves? Dios hecho carne, cumpliendo la primer parte de su segunda venida. Pero recuerde que el niño, ese niño, como es varón, tiene una cabeza propia. ¿Ve usted? Amén. Él tiene una cabeza propia. Por lo tanto, encontramos entonces que ese niño, fíjese, la novia se guiaba por su cabeza, que era ¿qué? Elías. Elías. ¿Ve usted? Pero ahora vemos que el niño, como es varón, tiene una cabeza. Ahora la cabeza de la novia era ¿qué? Un profeta. ¿Qué será la cabeza del niño? Y los que pertenecen a la cabeza de ese niño
Oh, bendito el Señor para siempre. Así es que, entonces el niño no tiene que preocuparse porque no pertenecía o era parte de donde estaba la cabeza de la novia. ¿Ves? Sino que donde esté la cabeza del niño, ahí estará la mente de ¿quién? De Cristo obrando. ¿Y ahí estará quién? Cristo cumpliendo la segunda parte de su segunda venida. ¿Ve usted? Entonces, la cabeza de ese niño, si la cabeza de la novia fue Elías, o fue la primer parte de la segunda venida del Señor, pues la cabeza del niño será ¿qué? La segunda parte de la venida del Señor. Entonces, yo creo que ustedes saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? La cabeza de la novia fue Elías. La cabeza del hijo, pues será Moisés. Ahora lo entendieron, ¿verdad? Amén. Pero la cosa es que donde está la cabeza, pues toda esa parte es que es cabeza de hijo. Amén. Entonces la cabeza del hijo es lo primero que sale. Ahora, vea usted entonces que ahí está la mente, ahí está todo. El resto del cuerpo se tiene que dejar dirigir ¿por quién? Por la cabeza. Si el pie hace una cosa que la cabeza no dice, pues ¿qué pasa? Hay algo mal en el cuerpo. Usted ha visto personas, no por criticarlas, sino que nos da mucha pena, personas que algunas veces tienen un pie o una mano que se pasa moviéndose sin la cabeza darle orden. Es algo que está fuera de control y que no se sujeta a la cabeza, a la mente, y no está recibiendo órdenes de la mente, sino que está recibiendo algo equivocado, una señal equivocada. ¿Ve usted? Eso entonces pasa con cualquier parte del cuerpo de ese hijo, si se moviera sin recibir ¿qué? Dirección o orden de la mente de ese hijo. ¿Ve usted? Ahora vemos nosotros entonces que eso, pues lo que dice es que no está sujeta ¿a qué? A ese cuerpo. Es un miembro que está actuando incorrectamente, descontrolado, pero un cuerpo que está bien ligado por todas sus coyunturas, recibe el alimento correctamente y actúa correctamente. Cuando es ordenado que la mano se mueva, la mano se mueve. Cuando es ordenado que los pies se muevan, los pies se mueven. Y así, entonces, sabemos que la cabeza ordena el movimiento de todo ese cuerpo. Vemos que el cuerpo de la novia se movía. ¿Cómo? Cuando su cabeza, Elías, ordenaba y decía lo que había que hacer. De ahí eran las órdenes de ese cuerpo. Pero sabemos que habrá otro cuerpo que es el cuerpo ¿de quién? El cuerpo de ese hijo de creyentes que ha de nacer. Y dice él dice que cuando él estaba aquí, ya estaba encinta, preñada, esa novia con la palabra, con la apertura de los sellos, que es la palabra, quedó embarazada. ¿Ve usted? Así es que cuando se fue, él de nada tenía que preocuparse. Ese niño, cuando llegara el tiempo correcto, vendría la señal de los dolores fuertes, y entonces el sexto sello que produce esos dolores, en lo espiritual los dolores para la novia que va a parir, y en lo literal los dolores para esta tierra, el sexto sello que los produce. ¿Ve? Entonces vendrían esos dolores. ¿Por qué? ¿Con qué es que produce esos dolores de la tribulación allá el sexto sello? Con la palabra hablada. ¿Ve? Es hablada y después en la tribulación se cumple todo lo que es hablado. Entonces con la misma palabra hablada, el sexto sello, entonces produce los dolores. ¿A quién? Bueno, ¿a quién es que le produce malestar las cosas? Las cosas que pasan. ¿A quién es que le produce malestar? El llamado que es hecho para que nazca ese niño. ¿A quién le produce malestar? A la novia como grupo. La novia se siente molesta, se siente adolorida por lo que pasa. Pero es que el tiempo de los dolores para parir ese hijo llegan, y cuando llegan, entonces, imagínense, cuando llegan los dolores y se sabe que es el tiempo de dar la luz, la esposa suya, ¿qué usted hace? Pues enseguida para donde el doctor. Y el doctor se encarga
el parto. Entonces, eso es lo que Dios hace. Pues llegó el tiempo de dar la luz. Pues seguida entonces para el doctor, el sexto sello, ahí entonces el doctor se encarga de hacer lo que tiene que hacer para que ese hijo no pase de tiempo ahí. Si tiene que hacerle una cesárea, se la hace, porque él tiene con qué hacérsela. ¿Con qué? ¿Qué tiene el sexto sello? El sexto sello, dice el hermano Branham, que tiene ¿qué? La palabra hablada. Y con la palabra hablada, que es la espada de dos filos, si tiene que hacer una herida para sacarle a ese hijo, antes que se queme o antes que se asfixie, pues, no puede estar más tiempo. Cuando llegue el tiempo, pues tiene que nacer. Entonces, bueno, si la novia se siente herida, pues fue una cesárea a lo mejor. Bueno, si algunos no sienten nada, pues, bueno, entonces pues, fue un parto normal. Pero recuerden que el hermano Branham, que tipifica a la novia, ¿cómo los tenía? Bueno, por cesárea. Y por poco se muere. Por poco se muere la novia, ¿verdad? En este parto del hijo prometido, el hijo de la palabra, ese cuerpo de creyentes que tendrá o que tiene el nombre de su padre. Ese cuerpo de creyentes entonces, ¿qué le pasa? Nace y empieza a nacer. Bueno, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que la cabeza ya salió. Porque la cabeza es lo primero que sale y entonces el primer grupo de creyentes que salió, esa es la cabeza. La cabeza del cuerpo, ese es. Ahora, bueno, si usted se pone a mirar, ¿dónde fue que realmente comenzó o salió la primer parte o el primer grupo de creyentes? Entonces usted sabe que entonces lo que salió fue la cabeza, pero después vemos que por Venezuela salió un buen grupo también, un buen grupo fuerte. Bueno, ustedes oyeron esos ministros que tienen esa parte del cuerpo allá, ustedes oyeron esos ministros y son realmente gente fuertes en lo espiritual, fuertes en la palabra. ¿Qué es eso? Bueno, quién sabe si eso sea el pecho, pero la cabeza salió primero. Bueno, y en la cabeza está ¿qué? La mente. ¿Ves? Entonces el cuerpo de creyentes tendrá ¿qué? La mente de Cristo. Así como la novia tuvo la mente de Cristo, que era Elías, el cuerpo de creyentes tendrá la mente de Cristo también. El cuerpo de creyentes de ese hijo que estaba prometido que habría de nacer. Bueno, ¿cuánto tiempo durará ese parto? No sabemos. Bueno, para donde estaba la cabeza de la novia, para ahí entonces después es que los pies del hijo se ponen, ¿verdad? Porque no esperamos, porque si nace de pie o nace sentado es un parto muy peligroso y no es un parto normal. Por eso es que por más que trataran de nacer de pie, que trataran de que salieran primero los de donde está la cabeza de la novia, dijo que le debe hacer porque ese hijo nace ¿dónde? En el huerto de Edén, no nace fuera. Y el tiempo ya se nos está acabando y todavía pues no lo podemos poner a comer de las cosas que hay ahí, porque ahí en el huerto de Edén está ¿qué? El árbol de la vida. ¿Ves? Entonces, ese hijo es el que va a comer del árbol de la vida. Y cuando coma, entonces no morirá. Bueno, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión, porque es que, bueno, esto es empezando casi, y nos estamos quedando aquí en el principio, pero tenemos muchísimo para más adelante para que el Señor nos ayude y nos deje ver la posición de cada uno de nosotros, para que nos deje ver quiénes somos nosotros, si somos novia o si somos el hijo de la novia. ¿Ve usted? Fíjese, mientras todo el mundo se lamenta y se siente molesto, bueno, nosotros estamos muy contentos. ¿Ve usted? Así es que yo creo que, aunque lloro y eso, pero lo que pasa es que estamos saliendo a una nueva vida. Mientras estábamos dentro del vientre no veíamos las cosas del huerto del Edén. No veíamos el árbol de la vida, no veíamos los frutos del árbol de la vida, no veíamos a nuestro Padre. ¿Ves? Ni siquiera el nombre de nuestro Padre nos habían puesto.
porque eso se le pone después que nace. Y ahora entonces ya estamos viendo cómo el Señor nos está dejando ver nuestra posición en el huerto del Edén. Nuestra posición como el Hijo que la palabra en carne humana, Elías, le engendró a la novia. Y a medida que pasa el tiempo, que mucho se va pareciendo a su padre, ¿verdad? Las mismas características, la misma forma de ser, todo es así. ¿Por qué? Porque es un hijo varón. Así es que estamos viendo la hora en que estamos viviendo, estamos mirando la grande bendición que nos ha tocado y queremos seguir hacia adelante, no solamente nacer, sino ser adoptados. No solamente haber nacido, porque si después de nacer uno no come, ¿eh? Pues ¿qué pasa? Pues no crece, y si no crece, pues no puede ser adoptado. Así es que estamos entonces en un tiempo en que Dios está moviéndose en medio de nosotros para llevar a cabo en cada uno de nosotros, como partes de ese cuerpo del Hijo prometido, que le nacería la novia, llevar a cabo su plan que Él tiene para el desarrollar en nosotros, y Él con ese Hijo prometido hacer las cosas que Él prometió que habría de hacer. Si aquel Hijo prometido, que fue la palabra hecha carne, Jesús de Nazaret, que nació del vientre de María, todo lo que hizo con Él, y luego con este otro Hijo que le nació, ¿a quién? A la iglesia, hizo las cosas que hizo. ¿Cómo será con este Hijo prometido, con este grupo de creyentes que le nace a la novia? Y con uno solo, con Jesús revolucionó el mundo entero y todavía está revolucionado. ¿Cómo será con este grupo de creyentes? ¿Cómo Él hará? Bueno, Él va a revolucionar con este Hijo, va a revolucionar este mundo, y de parte de Dios están las palabras: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y después de Él ser oído, después de Él hablar, entonces se irá de aquí y dejará este mundo confundido. ¿Ve usted? Así es que estamos en un tiempo muy glorioso, muy hermoso, y no debemos nunca perder de vista que la palabra de Dios tiene aplicación literal o física y tiene aplicación espiritual también. Y la más grande y más gloriosa de todas es la aplicación espiritual. Así es que estamos viendo el cuadro espiritual. No es que lo espiritualizamos todo. Es que cuando le toca la parte espiritual ser cumplida, pues uno no se puede apartar para irse para el lado literal. Hay que tomar la parte que corresponde al tiempo en que uno está viviendo. Y cuando llegue la parte literal, pues nos movemos a lo literal. ¿Ves? Pero estamos en un tiempo en que Dios se está moviendo en la esfera espiritual para cumplir lo que Él prometió, y luego se mueve en la esfera literal. ¿Ves? Así es que vemos, entonces, y entendemos lo que es estar donde, en el huerto del Edén de nuevo, la novia en el huerto del Edén encinta, y ya dando a luz, y ya pues sabemos que parte de ese cuerpo, de ese hijo, ya ha salido y está muy contento. Bueno, entonces tenemos que ver que eso es en lo espiritual, pero luego en lo literal, eso, el huerto del Edén restablecido en lo literal o restaurado, eso será que el milenio, en lo literal. En el milenio no habrá muerte, porque es el Edén restaurado. En este tiempo, en el Edén restaurado, el Edén espiritual, no hay muerte espiritual. ¿De usted? Ahora, fíjense, sabemos que el diablo no podía hacer caer a quién, a esa novia. No podía hacerla caer. Una de las cosas es que el diablo no podía engañarla por causa de que el esposo estaba con ella. Entonces, otra cosa es que las edades habían terminado. Y ahí el diablo, en la edad de la palabra,
ahí el diablo no puede hacer nada. Porque el esposo está presente cuando está la novia. Cristo, la palabra, está presente, que es Elías. ¿Ve? Entonces, no podía caerle esa novia. Gracias al Señor por eso. Por lo tanto, entonces, esa novia no podía comer y no comió ¿de qué? Del árbol de ciencia del bien y del mal. Por eso fue dicho que la novia no se denominaría, y que no era una denominación. Por lo tanto, podía parirle ¿qué? Un hijo al Señor. Bueno, vamos a parar por ahí y luego continuaremos en otra ocasión, porque es que mucho, y si entramos a tocar algunas cositas ahí, pues va a haber necesidad de tomar tiempo. Ve usted que esa novia tomó ¿de qué? Comió del árbol de la vida. Las otras dos comieron ¿de qué? Del árbol de ciencia del bien y del mal. Pero esta comió del árbol de la vida. Ahora vea usted que cuando aquella comió del árbol de ciencia del bien y del mal, ¿tuvo qué? Un hijo, Caín. Ahora cuando esta come del árbol de la vida, ¿tiene qué? Un hijo, el hijo prometido. Ahora observe bien eso. ¿Por qué? Porque ese árbol de la vida, ¿quién era? La palabra hecha carne. Y cuando comió del fruto de la palabra encarnada, cuando comió ¿de qué? De la palabra hablada, de ese fruto que trajo, de ese fruto que dio, que fue la palabra hablada que trajo, cuando comió de ese fruto, quedó embarazado. ¿Eh? Ahora recuerde que ese árbol es ¿quién? La palabra hecha carne. Palabra hecha carne, del cual comió ¿quién? Eva. ¿Eh? Esa es la forma en que ella quedó embarazada. Bueno, vamos a dejar la cosa ahí porque allá habían dos árboles. Allá habían dos árboles, uno era el de la vida y el otro era el de ciencia del bien y del mal. Acá vimos el árbol de la vida. Ahora nos queda ver ¿qué? El otro árbol. Bueno, si yo le hablara aquí, nos estaríamos un poquito más de tiempo. Bueno, es que es algo que el Señor me estaba mostrando en estos días. Y, mire, el árbol de ciencia del bien y del mal no está en el huerto del Edén al cual ha entrado la novia. Porque en el milenio no estará tampoco, ni en la eternidad estará. Pero van a haber dos árboles. Vamos a dejarlo ahí, después vemos el otro árbol. Bueno, Dios nos bendiga, ahora... Aleluya. Ahora sí, vamos a terminar. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y el tema era el huerto del Edén. En lo literal lo vimos dos veces. Una ya se cumplió, la otra se cumplirá en el milenio. En lo espiritual lo vimos dos veces. Una ya cumplida allá y la otra en pleno cumplimiento acá entre nosotros.